Bueno, pues es hora de saludar al amigo Pablo de Luca, que está con nosotros y que, como saben, habitualmente en este espacio de Tanemir Canario, pues tiene su participación y de antemano, pues bueno, le damos ese saludo que ayer nos daba y hoy, lo voy a decir bien, hoy, Pablo, Tim Dewin. Tim Tim Dewin. Dewin, sí, eso. Muy buenas tardes. Aquí se ¿Cómo? puede decir Tim Dewin o Tim Dewin, de Tam Dit, que significa tarde, que sería el Ujú. plural, Tim Dewin. Tifa Win, que quedó en buenos días, y Tim Win, que es la noche. Bueno, Los a tres mí saludos. reconozco que de los tres, Timmy Win Tú me elige el que encanta. quiera, Será elige porque el que la quiera. noche atrae, ¿no? Como dice el otro, ¿no? Bueno, de antemano, como Bueno, digo, muy bien, muchísimas gracias de este escritor, pues también realmente. obviamente erudito de la docencia y también, por supuesto, del saber hacer de nuestra tierra. Y hoy, especialmente a Musnau, donde los haya, nos va a hablar acerca de Marín de Cubas. Ese es el Sí, nombre, Marín de Cubas, ¿no? sí, no es Marín y Cubas, como hay mucha gente Sí, que erróneamente lo pronuncia, sino Marín de Cubas. exacto. Yo había conocido también Eh, esa. Ujú. Tomás Arias Marín de Cuba fue doctor, licenció en medicina, como también otros grandes insignes historiadores canarios como Juan Betecur Afonso, que era doctor en medicina también, Ujú. y también como Antonio de Viana, que además de poeta, era también doctor en medicina. Es O sea curioso que porque ya tenemos ahí tres personalidades canarias de sí, Tenerife, los tres, ¿no? sí, pero es curioso Que se cómo gente dedicaron de, sí, 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 de ciencia escribe sobre a historia, investigar sobre, sobre la historia de los sí, guanches sí, 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 y sí. rescatar todo lo Pues que son de mira, los ahí ancestros. lo puedes poner a Sánchez Arribas, que también, aunque no fuera de aquí, Sí, también, eso, fíjense eso. ustedes, estamos hablando de gente que de la ciencia vio en el Sí, sí, arte, la absolutamente. tradición, todo, bueno, Y tremendo, ahí ¿no? no hay trampa ni cartón porque son gente absolutamente científica, ¿no? Sí, Y sí. entonces no van a poner inventos ni van a poner cosas que no hayan oído, sino que eh, ponen mucha información de la tradición oral. Concretamente Marín de Cuba decía en su obra, que fue escrita en 1694, ya casi finalizando el siglo XVII, ¿no? Decía, oídos de los antiguos canarios, lo oí de los antiguos canarios. Pues Exacto. este hombre nació en Telde, ¿no? En Ujú. 1643, Sí. y por parte materna, por parte de su abuela materna, Ana Martín Cabrera de Bettencourt, fíjate tú, Ana Martín Cabrera de Bettencourt, ya ese de Bettencourt ya tiene a través de Maciot de Bettencourt casado con indígenas de Lanzarote, ya tiene una ascendencia aborigen. Y esta Ana Martín, que era su abuela materna, era hija a su vez de Juana Bonilla Mosegue. Date cuenta, el apellido Mosegue también es un apellido Aquí, guanche, canario. En los realejos está muy extendido, ¿eh? Sí, esos Mosegue vienen de Lanzarote, De porque ahí hay Lanzarote. un topónimo que está muy vinculado a la medianía, ¿no? Lo que es Sí. la parte de Lanzarote, y es típicamente una, una voz guanche, una voz, Ajá. bueno, guanche, en este caso maja, ¿no? De la isla de De Lanzarote. Lanzarote. Significa el que construye, el constructor, zek. Ah, Es un muy bien. verbo zek que significa construir, amzek. Ujú. Bueno, pues Marín de Cuba da una información muy fidedigna de la isla, en este caso de Gran Canaria, que vamos a tocar, porque resulta que hay gente que ha preguntado los saludos. Tenemos en Facebook nuestro un curso sobre Tamasier. Ujú. Yo sé, una de las voces son el famoso Sansofé, Sí, que tú lo exacto. habrás escuchado muchas veces, que eso es una derivación Sí. o es una hispanización de la voz Amasier Usan Sufen. Usan días, Usansofen. sí, días bienvenidos. Bueno, Fíjate yo bien, lo días aprendí en la bienvenidos. etapa escolar, Usan sobre Sufen. todo en el instituto, y Bueno, recuerdo que eso venía acompañado de Tamaragua, Usansofen Tamaragua, ¿no? efectivamente, y ahí vamos, porque Vale. justamente ya hemos estado haciendo un estudio de lo que es este saludo, Ujú. y concretamente ya en 1694, cuando Marín de Cuba hace su obra, dice que entrando, los antiguos canarios, textualmente, entrando en las casas o cuevas, saludan, Sí, siempre quedándose en la entrada de la cueva, no entrando por para sí, adentro, sino ya. guardando una distancia. Sí, 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 sí. Saludan diciendo Tamaragua
y respondía el que estaba dentro, Sans souci. Pues bien, la traducción exacta al tamasig, aunque hay traducciones aproximadas que la vinculan a buenos días, aquí viene el huésped, bueno, no, esto sería un poco, diríamos, las traducciones un poco inventadas al hilo de, o con respecto a los saludos, pero la traducción literal de Tamaragua y de Sansofé significa, y este Tamaragua lo decía el que llegaba, ¿no? El que llegaba a una cueva en plan de visita, decía Tamaragua. Pues bien, justamente en el dialecto de Tifnit, una zona del sur de Marruecos, Tifnit, fíjate bien, es una zona muy al sur de Marruecos, hay un Tamargua, que significa exactamente la alegre cortesía. Ah, qué bien, la alegre cortesía. La alegre cortesía significa que cuando uno se encuentra con alguien que se lleva bien y lo saluda de buena forma, le da alegría, alegría, y es una fórmula de cortesía, además, no de cortesía hipócrita, sino de cortesía sincera, ¿no? O sea, estamos hablando de alegre cortesía, y es exactamente el mismo topónimo, la misma voz, Tamaragua. Pues mira, para hacer pensar a la gente, ¿tú te acuerdas lo que hablamos de la zona de Acentejo, la expresión que se utiliza en la Vitoria, la Madanza, ¿cuál era? Guá. Esa terminación está muy repartida y que en cierta manera, ¿qué significaba? Alegría, algo alboroso, es decir, que tiene sus cositas, porque yo recuerdo de esa compañera que estudió, filóloga que estudió el tema, y en Estados Unidos y todo está muy relacionado. Y aparte de eso también hay otra palabra en el Rif central que es Anmar, Anmar que significa contento, feliz, alegre. Entonces, esta es otra derivación, otra variante del saludo, Tanmarwa, significa contento o estoy contento de verte, ¿no? En este caso. Y después explicaremos por qué ahora, en los tiempos actuales, el me alegro verte no se dice al principio de una conversación entre dos personas, sino se dice al final. Cuando dos personas se encuentran en la calle y empiezan a decir, fulanito, ¿qué tal, cómo estás? Y tal y cual. Al final de la conversación, no al principio, la persona que ha encontrado al primero le dice, me alegro verte. Yo lo hago. Para mí es una de las expresiones más bonitas que existe y sobre todo más sincera. Y te lo digo con el corazón. Oye, me alegro de verte. Y es que es algo... me alegro de verte. Me alegro de verte porque eso significa, tiene una trascendencia detrás. Es como mientras, ¿no? La palabra mientras. Tiene una trascendencia tremenda, ¿no? Me alegro de verte. Curiosamente, ese me alegro de verte al final de la conversación, después de haber hablado con la persona a la que se encuentra, siempre el que saluda primero, ¿no? Después que ha habido una conversación muy distendida y no ha habido ningún problema, ni ninguna discusión, ni ninguna diferencia desde el punto de vista en lo que están todos de acuerdo, al final dice, oye, pues me alegro de verte. Claro. Al final. Y curiosamente, en los tiempos de los primeros canarios era al revés. El me alegro de verte era al principio del encuentro, en la que la persona que llegaba a la cueva o al sitio donde iba a visitar al anfitrión decía Tamarwa, alegre cortesía, que significa estoy alegre por verte. Y el otro, que estaba sentado en su cueva, en su casa, decía, pues, Usan Sufen, que significa días bienvenidos. Porque lógicamente, como en aquel tiempo no había coche, ni había guagua, ni de nada, la persona tenía que ir caminando para ver a la persona que quería visitar. Bueno, yo no sé dónde... Si iba caminando, evidentemente no podía estar 2 horas o 3 horas. Tenía que estar un par de días, por lo menos, o 4 días o 3 días, de invitado en la cueva del anfitrión. Bueno, yo todos los datos... días bienvenidos, estos días que vas a quedar aquí serán bienvenidos. Pues mira, Pablo, yo todos los datos lamentablemente no los puedo tener referenciados, datados con una data, pero sinceramente yo no sé si fue Marín de Cuba o fue otro autor que decía que llegaba por fuera de la cueva, se sentaba, daba palmas
e incluso silbaba y es cuando salía. Es decir, no había una comunicación directa al principio, sino simplemente un sonido, un llamar, como tú llamar una puerta de igual manera y decir, pa, Exacto. estoy yo aquí. Pero claro, no era que se metía de ahí para adentro, No, sino que no, 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 no. esperaba a que el otro le diera la No entrada. me acuerdo quién fue el autor, no sé si fue Marín de Cuba o fue otro, pero yo lo he leído, solo lo he leído. Pero, ¿sabes una cosa? Esperaba, Es curioso porque mi padre a mí me enseñó en mi casa y a mucha gente también, usted no sea confianzudo, usted toque en la puerta efectivamente, y ahí diga, está. cuando le pregunten quién es, si es de conocido, tú dices, soy tal, pero si no eres conocido, usted dice, paz. Dice, claro, decías paz y cuando venía, mi niño, ¿qué quiere? No, mire, de parte de Claro, mi madre. claro, claro, Bueno, claro. pues ese Esto tipo de ya, claro, cortesía, ¿no? claro. Y entonces ya estamos hablando de que esta es algo que se ha heredado en los tiempos actuales de los primeros guanches y los primeros canarios. Ujú. Eso en cuanto a los saludos, ¿no? Sí, Porque lo que me preguntaban, pues, alguna gente que vio los saludos que cierto. publiqué en el Facebook. Sí. Y en cuanto a la guerra, también Marín de Cuba decía, o se recogió de la tradición oral, porque Marín de Cuba, aparte de la documentación escrita que vio en Le Canarien, Ujú. que vio en Espinosa, que vio en Abreu Galindo, que fue en 1604, ¿no? Que Sí. fue a principios del siglo XVII, pues también estaba al tanto de la tradición oral, tanto de la isla de Gran Canaria como de Tenerife que él visitó. Sí. Porque la magnífica obra de Tomás Marín de Cuba, que desgraciadamente no es muy conocida, habla historia de las 7 islas de Canarias. Cierto. Está hablando de todas las islas. Ujú. Y en el apartado diríamos, de las luchas que hacían los primeros canarios, en este caso un poco relacionado con la isla de Gran Canaria concretamente, ¿no? Ujú. Hay una alusión Sí. y decía, animábanse en la pelea diciendo faita, faita datana. Fíjate tú las 3 palabras estas, ¿no? Sí. Faita, faita datana. Ujú. Pues bien, nosotros hemos hecho la traducción y viene del verbo stu o sta, que significa ir, Sí. vamos, ir, el hecho de ir. Y datana es una voz amasia que significa etnar, que significa a combatir, ir y combatir. Dicen, vamos a combatir. Y después Esa es gamma, gamma. la traducción de fight. Y claro, era cuando dos se enfrentaban, dos Sí. guanches, dos canarios, sobre todo canarios, se enfrentaban. Gama era, pues, cuando ya el otro estaba pagándole una Ah, felpa a sí, uno, había sangre incluso. venía el árbitro, entre comillas, y decía, para. Gama significa, por favor, ya está bien, Sí. Bueno, y no le des más leña. que no, no, es tremendo eso, ¿no? Entonces, ¿no? Gama significa, por favor, ten piedad o algo así, Sí, no, ¿no? bueno, y está recogido eso también en Curioso, el trabajo de Marín Gama. de Cuba, ¿no? Pues Bueno. bien, este Faita está datado no solamente entre las peleas individuales entre los propios canarios de los Ujú. distintos guanartematos, en este caso el guanartemato de Telde, el sur, y el guanartemato de Galdar. Había Sí. peleas intestinas entre ellos, lógicamente por el ganado o por territorio o lo que sea. Entonces, cuando ellos se peleaban, pues tenían sus lanzas, sus majodas se llama majado, que era Ujú. una especie de puñales, Sí. su escudo de rodela de pino, ¿no? Sí. La espada de palo, etcétera, y entonces pues se enfrentaban y entonces uno al otro decían, fata, vamos, vente, a Sí. combatir, venga a combatir. Sí, sí, sí. Entonces, faita, tatana, sí, eso. Tatna significa vamos, ven a combatir, no te quedes parado. Y también lo usaron los primeros canarios, está atestiguado en la batalla de Guiniguada, Ujú. en 1478, cuando Juan Rejón llegó y estableció el Real de las Palmas, ¿no? Y ahí hubo la primera batalla importante contra los canarios, ¿no? En la que Sí. participó Dargoma, Tazarte, Mm. Ventejuy, etcétera, en la que hubo una victoria muy reñida, pero al fin y al cabo una gran batalla, y ahí también está recogida esta palabra por los cronistas, ¿no? Sí. Que decían, vamos al combate, faita. Sí. Es el famoso, y curiosamente, todo tiene una explicación, es el arriba de ellos que dicen la gente de Las Palmas.
en el fútbol, por ejemplo. Sí. Ese arriba de ellos es una herencia lingüística que viene del pasado, arriba de ellos. Y no solamente por la batalla de Guiriguada, sino a través de la tradición oral de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que lo escucharon, diciendo, si hay un enemigo o hay adversario, arriba de ellos. Sí, sí. Bueno, y es curioso, es lo que es la tradición que se repite. Bueno, cuando me dijiste que querías hablar de Marín de Cuba, una de las cosas que yo pensé, claro, naciendo en Telde, Telde también es conocida como la ciudad de los faicanes, ¿no? Entonces nos llamó la atención, ¿no? Los faicanes, que son como los sacerdotes o las deidades, no sé exactamente cómo traducirlo, pero... La palabra faicán viene de un verbo sken, que significa FK, la raíz de la palabra es una F de Francia y una K de kilo. Sí. Y eso significa dar u ofrendar. Significa el que da o el que ofrenda. Y era justamente los personajes muy importantes de la sociedad gran canaria antigua, los sacerdotes que ofrecían. También dice de las brujas, también la ciudad de las brujas, ¿no? Pero que después la bruja era Arimaguada, era la mujer. Sí, en después, este caso, Faikán era una figura masculina que dirigía la función, diríamos, sacerdotal de entregar en los templos adecuados pues las oraciones para que hubiera lluvia, invocaban al sol, que era la divinidad suprema, etcétera, etcétera. Entonces, ahí viene la palabra Fekén, significa, y también el templo, el Fekén, donde se hacían las ofrendas. El Faikán tiene que ver con esa voz. Y eso por un lado, y por otro... El Faikán de Telde y el Faikán de Galda, también había dos Faikanes. Como dijiste guerra, me vino a la memoria el antónimo, que es la paz, ¿no? Y que creo que en su día también lo dijiste ya, por lo menos que en Tamasig, y alguna referencia, no sé si había o no en Canarias, pero a mí también, además de paz, me vino a la memoria la expresión que te dije que se usa en la isla de La Gomera, que es como el mais nunca, pues galego o portugués, que aquí decimos más nunca, mi niño, como dice Jaime Marrero en su chiste, pero que aquí en La Gomera es tanaina. Y es yo me quedo sorprendido cuando estuve presentando en Alajeró. ¿Tanaina en qué sentido lo decía? Tanaina con N, Tanaina, lo dicen ellos como, es como parecido al tomara que decía mi madre aquí. Tanaina es como más nunca, ¿qué va? Eso, ojalá que nunca se lleve a cabo. ¿Qué va? Tanaina, nunca más. Entonces a mí me lo dijo doña Sara, también Cabrera, que era una insigne gomera, que su marido fue un inventor que, por cierto, tengo que decirlo porque oficialmente él lo denunció y aunque no fue esclarecido, le robaron su invento en Europa, los países nórdicos, de un invento que hizo él. Él era ingeniero y hizo un invento para captar el viento, energía eólica, pero no digamos que molino, no, con otro sistema que él utilizaba y que también tiene un poquito la esencia de César Manrique, pero no como escultura, sino como eficacia desde el punto de vista de captar ese aire para producir energía. Eso lo digo porque está escrito y porque, entre otras cosas, doña Sara también lo dice en sus grabaciones, ¿no? Pero me llamó la atención que utilizara la palabra tanaina. Y de hecho incluso yo estando presentando allá, creo yo que coincidió con el tema del prestige y que decían tanaina, más nunca, que va, tanaina. Algo que bueno. Y la palabra que dijiste antes, Gemá, que cuando se estaban enfrentando en lucha personal dos canarios, Gemá era pues como diciendo, basta ya, ten piedad, no más, y por extensión lingüística, paz, que haya paz. Porque esa sería la expresión de, digamos, canaria genuina, ¿no? ¿Y cómo sería en Tamasig? En el Tamasig, la palabra paz es taluit. T-A-L-W-I-T. Es bonita, es bonita. L-W-I-T. ¿Y cómo es guerra? Taluit. Y eso, Angaru. Me gusta más Teluit. Teluit me gusta más. Sí. Entonces, Teluit es la palabra que se emplea mucho en las condolencias, ¿no? Cuando hay alguien que fallece, si se dice, por ejemplo, sea hombre o sea mujer, se dice Taluit Flas, la paz sobre él o sobre ella. Entonces, es una expresión, Taluit Flas, que se utiliza cuando una persona va a morar a la cueva. Sí. El sentido de morar a la cueva es una utilización
actual en el Támesis, que viene de muy atrás, ¿no? Porque antiguamente, bueno, y los guanches lo tenían, ¿no? Se enterraban en cuevas, en una serie de recintos muy, muy apartados de lo que es la vista y en lugares inaccesibles. Entonces se dice a lo profundo de la cueva, ¿no? Lo profundo de la cueva. Entonces, pues que descanse en paz en la cueva, tal vez en cuanto a, lógicamente, en cuanto a enterramiento. O sea, porque ya digo que... Y este hombre, pues, Marín de Cuba, es un personaje muy, muy importante. Porque, ya digo, no estuvo, diríamos, dejarse llevar por leyendas ni por nada, sino que él utilizaba el contacto directo con los campesinos, tanto de Tenerife como de Gran Canaria. Hacia 1694 publicó este libro y seguramente estuvo recogiendo la información en el último cuarto del siglo XVII. Estamos hablando de 1660, pero date cuenta que en aquel tiempo escribir no era como hoy, ¿no? Sino que era costoso, era una labor de paciencia, de información, y además muy pulcro y muy exigente en sus afirmaciones. O sea, lo que contaba no tenía síntomas de decir, o sea, de adoctrinamiento, vamos, no, sino que era libre, totalmente libre, la ¿no? realidad pura y dura de lo que acontecía según los antiguos. Pero es lo que estamos haciendo en este apartado ahora en este siglo XXI, en este año 22. Estamos hablando con una persona conocedora, científica, académica, seria. Es decir, tú lo que das lo aportas con datos fehacientes que pueden ser. Y por cierto, una cosa que no se me olvide, porque antes citaste de que en Internet, en el Face, creo que dijiste, o en Google, no sé dónde. Facebook tiene una página para que la gente pueda interesarse. Sí, es del cursillo. Ya tengo 3 entregas. Bueno, pues entonces venga, pues dime, ¿cómo lo puede? No, el cursillo es un cursillo, un cursillo estamos dando. Sí, pero a través dime el link, ¿cómo pueden llegar? Pues a Pablo de Luca. Pablo de Luca, en tu Facebook, en tu muro de Facebook, ahí tiene toda la información. Ahí se ve, si va bajando la información, los posts, verás la entrega número 1, la entrega número 2, la entrega número 3. Qué bueno, vale. Y ahí hay frases, hay salutaciones, hay fórmulas de cortesía, agradecimiento, las palabras que se repiten como estás, como adiós, hasta luego. Mira, eso es algo que me dijo a mí el otro día un oyente y es cierto lo que me dijo Pablo. Me dijo, Isidro, lo que dice Pablo, te das cuenta que muchas de las cosas, no son todas, pero algunas de las cosas que se dicen todavía se aplican y se utilizan de otra manera, incluso llevado al extremo, como dices tú, más hispano de la lengua española, pero sigue teniendo ¿qué pasó? Ese ¿qué pasó nuestro? Que es el WhatsApp que dijimos el otro día. En cierta manera, son cosas que en realidad nos distinguen como pueblo, ¿no? Date cuenta que la información que cogió Marín de Cuba, siendo riguroso, la información que cogió Marín de Cuba para escribir su obra, que fue, repito, en 1694, la cogió de personas mayores del siglo XVII. Estamos hablando de personas mayores de mediados del siglo XVII, que a su vez la recibían de sus padres, que a su vez la recibían de sus abuelos, que a su vez la recibían de sus bisabuelos, etcétera. Por tanto, estamos hablando de aproximadamente casi 200 años después de terminada la conquista de las islas. Estamos hablando de finales del siglo XVII, por lo tanto, no había mucha diferencia y había 3 o 4 generaciones en las que se conservaron los recuerdos. Y no hay mejor información que la tradición oral, que no tiene por qué mentir, ni tiene por qué inventarse. Mira, uno de los por lo tanto, ahí tenemos ahí una fuente excepcional, ¿no? Mira, una de los cronistas extranjeros, ¿no? Uno de los trabajos que hice universitarios tuvo que ver con las palabras del pueblo, del municipio, ¿no? En cierta manera, y habían algunas que tú dices, bueno, pueden tener, nunca, a ver, no he tenido tiempo de ir más allá porque uno se debe al trabajo tanto aquí como en lo de las clases de inglés y demás. He estado pues muy ocupado con tantas cosas personales, pero lo cierto es que habían expresiones como que todavía se utilizan en el agro, como se gorrifó cuando algo se cae. Hay un montón de cosas ahí. Esto es como cuando tú te pones a escarbar y sacas uno y sacas otro, es como una arqueología. Es tremendo. Tenemos un fondo de armario desde el punto de vista de la cultura canaria y sobre todo desde ese punto de vista de las palabras y demás, tremendo. Mira, concretamente te puedo decir que si nació en 1643 Marín de Cuba, estudió medicina en Salamanca. Cierto. Medicina en España, en Salamanca. Salamanca. En 1663
volvió a Canarias, ¿no? Con 20 años, y fue a partir de esa época, estamos hablando ya por aproximaciones temporales, ¿no? Aproximaciones cronológicas, pues tuvo que ser a partir de 1663 en adelante, 1665, 1670, cuando recogió esa información. Entonces tú le das para atrás un personaje, por ejemplo, una persona mayor de 1670 que le dio información, vamos a poner 70, 80 años en Gran Canaria, esa persona, porque tenía 80 años en 1665, por ejemplo, o 1670, la tuvo que recoger de su padre y a su vez de su abuelo. Bueno. Por tanto, hay mucha fiabilidad en los datos que cuentan, ¿no? Claro. Es la memoria colectiva. Bueno, y ahí no puede haber, yo quiero hacerte una pregunta y tú me dices si estoy en lo cierto o no. A mí me da la impresión, es una impresión como tinerfeño, me da la impresión que Gran Canaria, desde el punto de vista de todo ese tipo de temas y especialmente de todos esos autores, del tema sobre todo también arqueológico, es decir, oye, no es que nos lleven un pasito, es que además nos llevan un poquito más. Da la impresión como que yo siguiendo, ¿no? Las páginas de Gran Canaria y demás, hay un interés en la sociedad canariona por esos temas que aquí no tenemos ahora, ¿eh? Que no tienen, pero se están haciendo esfuerzos estamos haciendo esfuerzos, tanto en la lengua como en la arqueología, como en muchos aspectos de la vida, tanto gente que estudia la etnografía, las costumbres de la isla de Tenerife, que ha quedado olvidada porque ha sido la mayor abandonada de las 7 islas, ¿no? O sea, por las autoridades. Por tanto, estamos haciendo una recopilación en todos los aspectos, ¿no? Y por entonces están movilizándose ahora mismo varias asociaciones culturales para un poco denunciar los atropellos urbanísticos, por ejemplo, que pueden fastidiar los yacimientos arqueológicos, ¿no? Pues a través de una economía malentendida que debía respetarse, ¿no? Cierto. Bueno, en cualquier caso, mira... El legado de los ancestros se respeta. Pues este 19 de mayo cumplimos 31 años de historia en este medio de comunicación y tú no sabes lo contento que estoy yo que en este último tramo de estos años hayas estado con nosotros, Pablo, porque se le da una dignidad, tú que estabas diciendo eso de que hay colectivos, pues este colectivo, esta radio local, este espacio radiofónico que lleva ese nombre, Tamaxi también, pues en cierta manera lo que pretende es eso, poner también otro granito de arena y de sal, como decía don Antonio aquí el cura, un granito de arena y de sal para hacer que nuestra cultura pues siga, continúe, que se conozca más, seamos más dignos con nosotros mismos y con nuestra tierra para amarla más, que eso es lo que nos falta, esa unión que nos falta a todos los canarios desde ese punto de vista, pero que te agradezco muchísimo, de verdad, que se nos ha terminado el tiempo, pero pues esa aportación. Y bueno, recuerden, búsquenlo. Marín, el nombre completo era... Tomás Marín de Cuba. Tomás Marín de Cuba, ahí lo pueden encontrar, sus obras, hay un montón de cosas escritas, algunas tienen que bucear un poquito más. Yo le recuerdo FEDAC, creo que se llama FEDAC, esa recopilación de escritos que tiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De Las Palmas. Exacto, que ahí pueden conseguir muchas cosas y bueno, pues también interesarse por ellas, ¿no? Pues muy bien. Bueno, pues... Oiga, aquí hablando de todo, tú sabes que mira, no todo siempre ha sido bueno. Yo recuerdo que te dije una vez una expresión y tú me dijiste, no, Isidro, eso no. Y yo te dije, a ti sacar Renchaun dijo esa tentichi aja onanda erari. Y tú me dijiste, eso no está más. De los indios canadienses. Esos son indios, pero canadienses, ¿eh? Hombre, pero hablamos un poquito de canadienses, ¿no? De los nativos. No, pero hay cosas que lógicamente contaminaron mucho esa etapa de la historia, donde se necesitaba quizás tener un aporte más patrio, vamos a decirlo así. Pero hay muchas cosas, sobre todo lo que viene avalado por esos cronistas de la historia, por esos recopiladores, entre los cuales está modestamente un realejero que es José Antonio de Viera y Clavijo, y otro canario. Claro, otro canario más y otra persona que se enfrentó, fíjense ustedes, siendo religioso a lo que se enfrentó y que fue a Europa y que bebió la fuente de la ciencia y de la razón, de la psicología, de la antropología. Tremendo, ¿no? Aparte de Viera y Clavijo, que fue también de recopilador porque fue posterior. Sí. Los tres grandes fueron Juan de Cura Afonso, siglo XIX, Tomás Marín de Cuba, final del siglo XVII, y Viana, Antonio de Viana, que fue
aparte de doctor en Sí. medicina, poeta, fue Bueno, un poeta, pues, tuvo el mérito de poner sí, la historia de Canarias, sí, transmitida por su abuela materna, que era guanche, y sí. que vivió la conquista de Tenerife en primera Pues persona. mira, de él sí me gustaría hablar, ¿sabes por qué? Porque siempre ha sido el damnificado, ha sido el hermano pobre en el sentido de que Y dice, lo no, que eso todo inventado, eso más que no, leyenda, de inventado nada, eso, porque yo oye, hemos estado haciendo traducciones de los antropónimos, nombres de personas sí, sí. que tiene Viana, y tienen sentido, Pues tienen sentido. haremos justicia con Viana, sí, sí. Algún día haremos pedazos de los cantos de Viana, los cantos Bueno, muy bien, poéticos de pues Viana, te en la emplazo que para que eso sea así. ahora Sí, que se aproxima a Centejo, sí. precisamente que el día 29, el último domingo de mayo, ¿no? Ujú. Se va a celebrar el Centejo, pues veamos en un programa que venga dentro de estos días, la próxima semana o después, Sí, sí. vamos a dar trozos o fragmentos de la obra poética de Viana, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Bueno, pues ese Muy bien. programa yo espero hacer un especial dedicado exclusivamente a ello. Ah, A ver Centejo. si tenemos ocasión que puedas venir Y aquí. decir qué significa Centejo, claro, Sí, que eso es claro, otra de claro. la historia. Muy bien, pues nosotros con Pablo Pues de Luca nada, seguimos aprendiendo. Recuerden todas las vías de comunicación. Cuando pueden, busquen Pablo de Luca con de Luca junto. Es decir, no de y aparte, sino sí, de mayúscula Luca todo junto, de Luca. Y ahí pues pueden encontrar esa información que nos dice esos cursos de pues nada. Tamasic y a informarse de todo ello. Como siempre, un placer, amigo. Y bueno, Eh, gracias por formar parte del proyecto y de hacer que la cultura esté presente en la radiodifusión canaria con tu aportación. De antemano te lo agradezco muchísimo. Adi Malás, hasta la próxima semana. Ah, ok. Adiós. Bueno, hula, hula. Bueno, Ayrton Lili. sí,